Retornamos. Realidad en contexto. Boreal Televisión. Voz Dominicana. Interior y Policía. El Ministerio de Interior y Policía, en la persona del licenciado Jesús Vázquez Martínez, le ha negado la solicitud de una marcha que tenían los haitianos, le negó el permiso a una marcha de haitianos que tenían previsto protestar en el Parque Independencia de la capital. Los argumentos del ministro de Interior y Policía se orientan en el sentido de que Haití vive una situación de inestabilidad social y que entonces no se podía permitir a los haitianos protestar aquí. Esa fue la declaración del ministro de Interior, Jesús Vázquez Martínez. Diputado, emplazaría el gobierno si este viernes no baja el precio de los combustibles. Tendríamos que ver el precio de los combustibles, a ver cómo quedaron, porque dice un diputado del Partido de la Liberación Dominicana que si el gobierno este viernes no reduce el precio de los combustibles, lo va a demandar por ante los tribunales, un recurso de amparo para que cumpla la ley. Porque esa ley de hidrocarburos establece que si los derivados del petróleo, si el petróleo sube, los derivados del petróleo suben aquí, pero que si baja, tendría que bajar en la misma proporción, que nunca ha sido así, pero deberían bajar. El Ministerio Público pidió 5 años de prisión contra el imputado Gregorio Domínguez, que también es diputado del PRM, Gregorio Domínguez. ¿Por qué lo está pidiendo el Ministerio Público? Por violación de propiedad, por violar los artículos 24 y 95 de la ley 396-19, que regula el otorgamiento de la fuerza pública, y los artículos 1 y 2 de la ley 5797 sobre destrucción de propiedad pública, de propiedad ajena, sobre destrucción de propiedad ajena. Gregorio Domínguez, que también es diputado por la circunscripción 1. Los diputados no salen de un escándalo. Y en el otro caso, mire, el allanamiento a la diputada del Ceibo, que es otro caso más de escándalo de legisladores. Este allanamiento nos recuerda la lista de congresistas encausados y vinculados con escándalos de corrupción. ¿Nos recuerda eso? Y ahora Gregorio Domínguez, que está prácticamente a punto que lo condenen a la reparación de daños y perjuicios y violación de propiedad. Rusia se quedará con una gran parte de Ucrania. Nosotros decíamos en un programa que toda ese despliegue mediático que se da en cadenas norteamericanas, como CNN y otros canales, eso es parte de una guerra mediática, pero que cuando analizamos el impacto que ha tenido Rusia en Ucrania, ese impacto dista mucho de lo que dicen los medios. Y ahora dice que Rusia se ha quedado con gran parte de Ucrania. Lo ha confirmado el presidente Vladimir Putin, quien reconoce la independencia de las regiones ucranianas de Gerson y Zaporizhia. En Gerson y Zaporizhia dice que son 2 ciudades independientes, que son soberanas, pero manifiesta que se han adjudicado casi todo el territorio de ese país. Ya usted sabe. Entonces, el presidente Zelensky hoy ha dicho a la prensa que están haciendo los trámites
para aliarse a la OTAN, quieren ser miembros de la OTAN. Manifestantes golpean a exfuncionaria haitiana. Ella era directora del Servicio de Recolección de Desechos Sólidos, Magalie Habitant. Esa es la funcionaria haitiana, que la golpearon ayer en una banda, una turba. En Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva sube al 48% a 3 días de las elecciones. Jair Bolsonaro pasó de 33 a 34, subió un punto en el mismo periodo. Con tanquetas de guerra, helicóptero, vigilan la franja fronteriza de Dajabón tras disturbios en Codevi, tras los disturbios de Codevi, la zona franca de Fernando Capellán, y el ministro de Agricultura, Limber Cruz, son los dueños de esa fábrica. Diputados que visitaron el ministro de Educación, los que visitaron el ministro de Educación, no cumplieron el procedimiento, dice, que eso debió ser aprobado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados y debió ser puesto en agenda, y eso no sucedió. Por eso se considera irregular esa visita que más tarde no le aceptó el ministro de Educación. No cumplieron el procedimiento. Ya usted puede ver. A partir del 2023 no se va a permitir el ingreso a cargos de carrera administrativa. Hay muchos servidores públicos en carrera administrativa, pero se está anticipando desde ya que para el 2023 entonces ya no habrá nombramiento sin concurso para ingresar a la carrera administrativa. Esto lo dice Darío Castillo Lugo, quien es el ministro de Administración Pública. Dejaron en libertad a un implicado en la Operación Falcón en el segundo juzgado de instrucción de Santiago, que varió la prisión preventiva al exdirector de Comunidad Digna, y entonces ahora, al variarla, ordena presentación periódica y colocación de brazaletes electrónicos, dispositivos electrónicos. Entonces, esta colocación de brazaletes, así como impedimento de salida, serán inmediatamente el funcionario o el exfuncionario sea puesto en libertad. Asimismo, y a este también lo pusieron en libertad por la misma razón que expliqué hace un momentito. El Ministerio Público dejó vencer el plazo para acusar, para depositar por ante el juez su acusación. Y estaba sucediendo esto en los demás casos. Ojalá que con los otros casos grandes de corrupción que hay en el país no continúe esta situación, porque entonces la expectativa del pueblo respecto a los grandes casos van a caer en el limbo, en un limbo jurídico. Lamentablemente, y ese deseo de justicia que se tiene aquí no podrá entonces verse materializada, no podremos verla hecha realidad. Es así. Elecciones en Brasil. Decíamos que Lula está aventajando a Bolsonaro y tenemos un cable de prensa que nos llega desde Río de Janeiro. El exmandatario Luis Ignacio Lula da Silva, favorito para las elecciones de Brasil,
afirmó este viernes que toda Sudamérica, la mayoría de los países europeos, confían en la victoria el próximo domingo frente al presidente Jair Bolsonaro. Sudamérica entera quiere que Brasil, para coordinar otra vez una institución multilateral como la UNASUR, Unión de Naciones Suramericanas. Lula afirmó en una rueda de prensa con periodistas en Río de Janeiro, junto a Marcelo Freixo, candidato a gobernador del estado de Fluminense. El líder del Partido de los Trabajadores Dominicanos, el PT, quien gobernó Brasil desde el 2003 al 2010, adelantó que al menos 8 países de Europa ya han expresado su interés en mantener una conversación telefónica el lunes, un día después de las elecciones, para establecer una nueva elección diplomática. Ese es el detalle de lo que acontece en Brasil en este momento, en el escenario político. Lula recalca que existe preocupación en el extranjero sobre lo que puede suceder en Brasil tras los comicios y no descarta que Bolsonaro puede intentar crear confusión en las elecciones, que pueda hacer fraude. Bueno, ya usted lo sabe. Por otro lado, Zelensky anuncia que Ucrania solicitará ingresar a la OTAN. Quiere fortalecerse Ucrania, entrando a este poderoso ejército de la OTAN. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, anunció este viernes que Ucrania va a presentar ante la OTAN para el procedimiento de urgencia, que dan un paso decisivo al firmar la solicitud de Ucrania para acceder a la OTAN. Se va para la OTAN, Ucrania. Sin embargo, con el enemigo adentro, porque Rusia está allá y parece que no transige en el propósito de agenciarse el territorio que ellos dicen que le pertenece, el territorio de Ucrania. Pero que ya Putin ha dicho que Ucrania tiene bajo su dominio casi la totalidad del territorio ucraniano. ¿Estará hablando verdad entonces el presidente Zelensky cuando dice eso? Porque Putin dice que ya tienen una buena parte del territorio conquistado. Así es. Presentan la nueva moneda con imagen del rey Juan Carlos, luego de la muerte de la reina, ya usted sabe, pero murió hace días y murió de vejez según el diagnóstico que se hizo. En Nueva York piden licencia para trabajar. La cuarta fuga de un oleoducto acerca el temor de sabotaje, de que fue un sabotaje. Se está diciendo eso. Sí. Rusia se quedará con gran zona de Ucrania, como lo habíamos dicho, y las elecciones de Brasil están en juego. La OMS advierte de muchos brotes de cólera alrededor del mundo. Haití, momento en que la exfuncionaria es atacada por manifestantes. La agarraron grupo manifestante en medio de una protesta y no la mataron de casualidad. Mientras participaba en una manifestación con el gobernante partido, la exdirectora de Servicio Metropolitano de Recolección de Residuos Sólidos de Haití, fue agredida físicamente por pandilleros que no quieren
permitir que ese país transite por los senderos de organización e institucionalidad. ¿Qué problema tiene esa nación que cada día se agudizan más los problemas? Vamos a la pausa, regresamos en breve con otros temas de interés, realidad en contexto.